Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Margarita González del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y en esta ponencia sobre el análisis del cuerpo humano mediante los apuntes de dibujo, la modelización plástica a través de la observación, me gustaría aprovechar para mostrar algunos de los resultados que los estudiantes han realizado a lo largo de este curso en la asignatura Construcción y Representación en el Dibujo del segundo año de segundo en el grado de Bellas Artes. Esta ponencia viene a complementar el texto que en un artículo afín desarrolla la metodología y los procesos llevados a cabo. Y en ella me gustaría aprovechar para destacar algunas de las cuestiones que considero fundamentales a la hora de hablar del dibujo del natural y de la importancia que tiene la observación del cuerpo al desnudo a la hora de hacer un análisis mediante el dibujo. Y es que esa observación del natural como punto de partida es una de las cuestiones que considero especialmente destacables en los estudios de Bellas Artes, porque el estudio del cuerpo permite una serie de operaciones en el estudiante basadas en diversos procesos que desarrollaremos un poquito más adelante, compartiendo con el modelo y con los compañeros y el docente una situación en un espacio y en un tiempo que permite un grado de atención, de concentración difícilmente igualable en otras situaciones. Aquí mostramos una de las aulas típicas de apuntes de dibujo del natural de la Facultad de Bellas Artes, donde podemos ver un poco cómo se establece esa organización alrededor del modelo, que tiene una figura absolutamente prioritaria, relevante, como centro del estudio. Vemos que se organiza el aula como un taller, donde hay una tarima central que permite que el modelo o la modelo pueda desarrollar poses que en cuanto a las clases de apuntes oscilan entre los pocos segundos y quizás en ejercicios más sostenidos entre los 15 o alguna vez 30 minutos, siendo lo habitual poses de entre 5, 10 y 15 minutos en las que los estudiantes, mediante diversos procesos de dibujo, van captando, van estudiando algunos de los conceptos que el cuerpo humano permite analizar. Como un ejemplo muy breve, pongo uno de los apuntes de una de las estudiantes, Andrea Luengo, donde en apenas 3 minutos y de una manera muy ágil y muy esbozada, ella ha realizado pues, una composición del cuerpo en el espacio desde un punto de vista quizás un poco sorprendente o menos habitual, que es favorecido por la disposición que los estudiantes, como digo, ocupan en el aula con relación al modelo. Así, yo creo que sería una buena cuestión comenzar definiendo que el apunte pretende ser un estudio muy breve en el que, mediante el dibujo, el estudiante va a poder analizar alguna de las cuestiones que pueden formar parte del complejo análisis global de un cuerpo en un espacio. Entonces, si extrayéramos cuáles son las características esenciales que debe tener un apunte, vamos a pensar que, en primer lugar, tiene vocación de estudio, no de obra final, no de obra acabada, que se suele caracterizar por la agilidad, la rapidez del trazo, donde casi en un estado alterado de conciencia, cuando llegamos a un nivel de concentración muy alto, el dibujante, el estudiante, casi de manera intuitiva va trazando esas grafías en el papel, donde es fundamental que quede claro el objeto de análisis de cada uno de los ejercicios, porque hay infinidad de entradas para estudiar el cuerpo humano, y donde de esta forma el estudiante o la estudiante pueda jerarquizar y seleccionar la información más relevante para cumplir los objetivos de cada uno de los ejercicios propuestos. Porque el dibujo se utiliza aquí para comprender, se utiliza para generar un material que cristalice, que materialice una manera de ver y de comprender la forma.
y en dicha manera de ver y de comprender la forma es muy relevante tener en cuenta la importancia de la subjetividad del propio estudiante, de su mirada, de la conformación de su aparato óptico, pero también de su sensibilidad, de su empatía, de su afinidad a la hora de relacionarse con el modelo o con la modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un pequeño apunte de otra estudiante, Ana Elizabeth Salova, donde ella en muy breve espacio de tiempo, mediante prácticamente mancha y borrado a carbón, pues ha analizado también desde un punto de vista poco habitual, en este caso como un contrapicado sobre la modelo, pues esa pose que ella mostraba, pero también la actitud que esta estudiante, que Elisa, ha entendido de ella y la relación en la que Lisa ha establecido su papel como dibujante frente a la modelo, ¿no? Lo que le ha interesado captar, pero también la sensibilidad con la que la ha captado. Entonces, para ello, quizás podremos decir que en los procesos implicados vamos a hablar de los procesos perceptivos, como vemos según la conformación de cada uno, los procesos cognitivos, como comprendemos lo que vemos y las operaciones que llevamos a cabo para ello, y los procesos instrumentales, tanto las herramientas y los soportes de dibujo, como las estrategias y metodologías, los recorridos conceptuales que planteamos para ello. De modo que ahora os voy a mostrar algunos ejemplos de distintos estudiantes indicando en estos ejercicios cuáles eran las premisas de estudio. De modo que espero que esto sirva para entender mejor la disparidad de la mirada, la sensibilidad de la mirada, la importancia del apunte como elemento fundamental para el estudio y la materialización del pensamiento gráfico en general, plástico en general, y su valor fundamental como objeto epistémico, como objeto que nos lleva a un conocimiento y que evidencia un conocimiento. Porque el estudio del modelo del natural favorece la atención, favorece la asunción de la complejidad del cuerpo y además, y no menos importante, contribuye a cuestionar los estereotipos que muy a menudo traen consigo los estudiantes, no solamente en cuanto al propio cuerpo o al cuerpo del modelo y a su representación, sino también a lo que significa el hecho de dibujar y a lo que implica dibujar. De modo que aquí vemos, por ejemplo, en una misma pose, diversos estudios con distintas técnicas y desde distintos puntos de vista de Isabel Román sobre Patricia, nuestra modelo, o vemos cómo, por ejemplo, podemos realizar estudios mucho más abstractos donde a través de la mancha se puede aparecer la modelo ante aquello que no es el cuerpo de la modelo, ¿no? Estudiando el espacio vacío del cuerpo porque se dibuja el fondo en el que ella aparece contextualizada, de modo que podríamos decir que es casi un dibujo en negativo. O cómo jugar con elementos dados en el papel previamente, como formas geométricas que nos obligan a buscar en la modelo qué elementos o qué composición puede tener sentido reflejar y analizar para darle coherencia a esa forma geométrica previa que aparece en el papel, como estos de Emma Calvo y Daniel Marcos, o el estudio más especulativo en el que de repente el cuerpo aparece como un bulto envuelto en una tela y la tarea es descifrar qué estructura corporal es coherente, en qué pose y en qué formato y proporciones para darle un sentido a ese bulto quizás más informe, o cómo podemos dibujar con mancha diversos espacios relevantes de la modelo, cabeza, manos, pies, y luego tratar de conectar esas manchas iniciales casi como si trabajáramos en la construcción de un mapa, desde la idea de la construcción del espacio, seleccionando partes del modelo donde haya fondo, figura y movimiento para tratar de hiperampliar al máximo y construir en el papel un dibujo absolutamente lleno, como este de Andrea Luengo,
o cómo podemos jugar con la propia construcción, con la línea, con la mancha, con el color, con la textura de la mancha para después definirlo con la línea, que es al revés de lo que suele realizarse, o construcciones mucho más anómalas donde distintas partes del cuerpo conviven casi como un collage para dar una sensación orgánica en un cuerpo que no es reconocible a priori como tal, como este de Isabel Román. Y bueno, estos son pequeños ejemplos de la disparidad y variedad que puede darse en el estudio de apuntes. Muchas gracias.